Nos vamos directas a un set de rodaje, en Palermo, en Buenos Aires. Allí está la actriz Griselda Siciliani, en pleno final de grabación de una serie. Y no una serie cualquiera, una sobre Moria Kazan, que es un icono total en Argentina. Un personaje en sí mismo, ¿sí? El ambiente es el típico, ¿no? Caravana, técnicos, todo el despliegue. Pero el enjambre de periodistas que la espera, no está ahí por Moria Kazan. No, claro. Están ahí por otro nombre, Luciano Castro. Y por el rumor que acaba de estallar, que se han separado. Hoy vamos a analizar a fondo todo el material que nos ha llegado del programa Jotax Digital, que estuvo allí, en el meollo. Queremos desgranar la estrategia de Siciliani, las reacciones y los giros que son casi surrealistas. Es que lo que vamos a ver es una batalla, Fascinante. Es David contra Goliat, básicamente. La estrategia de una persona en el silencio contra toda una maquinaria mediática que es que no soporta el vacío. Totalmente. La gran pregunta aquí es, en esta época de sobreexposición total, ¿quién gana esta pelea? Es un caso de estudio perfecto de cómo se gestiona o se intenta gestionar una crisis en tiempo real. Pues vamos con ese primer asalto. Siciliani sale de su caravana y se da de bruces con los micrófonos. Su actitud desde el segundo uno es educada, pero de una firmeza Sólida, sí. casi se puede tocar. No hay ni un atisbo de duda. No es la típica evasiva de no sé, no contesto. Es una postura muy meditada, se nota. Totalmente. Y suelta una frase que es demoledora. Dice textualmente que no va a hablar de nada porque no quiero colaborar con la expansión de ese tema. La palabra clave ahí. Colaborar. Es potentísima. Claro, no es un sin comentarios. Es una declaración de guerra, como decías. Exacto. Lo que es fascinante aquí no es solo que intente cortar la información, es que está intentando, por así decirlo, desmonetizar el tema. Explica eso. Su silencio no es pasivo. Es un acto casi de sabotaje al modelo de negocio de esta prensa. Un modelo que depende de que ella colabore para generar contenido, para vender. Les está diciendo, conmigo no vais a hacer caja. Pero claro, la pregunta ¿es una estrategia realista a día de hoy? Al negarse a darles absolutamente nada, ¿no está, paradójicamente, haciendo la historia todavía más jugosa? Ahí has dado en el clavo. El misterio vende, y un no tan rotundo invita a especular todavía más. Es la gran paradoja de su estrategia. Totalmente. Intenta ahogar la historia, pero lo que consigue es crear un vacío informativo. Y la naturaleza, tanto de la física como de los medios, pues aborrece el vacío. Claro. Si la fuente principal no habla, ese espacio se va a llenar con lo que sea. Filtraciones, opiniones de terceros, rumores y muchas veces con cosas mucho más dañinas que la verdad. De hecho, es que pasa inmediatamente. Los periodistas contraatacan. Le dicen que un tal Alex Castelo ya ha confirmado la ruptura, que la info viene de su propio entorno. La arrinconan. Y ella, en lugar de ceder, sube la apuesta. Dice algo como, digan lo que quieran, hagan lo que quieran, hay mucha gente a la que le gusta hablar de esto, aprovéchenla. ¿A mí no? Es una disociación total. Pinta una línea en la arena y dice, ese es vuestro juego, con vuestras reglas, y yo no participo. Se pone en una posición de superioridad moral, casi. Sí, se podría decir que sí. Sin embargo, y esto me parece crucial, el reportaje de Geotax Digital nos da un detalle que lo humaniza todo. Sí, el periodista que está allí lo cuenta, es verdad. Dice que a pesar de esa fachada de acero, estaba nerviosísima. Que al bajar de la caravana casi se cae, y al irse tropezó otra vez. Exacto. Esa tensión demuestra que mantener esa fachada de control tiene un coste personal altísimo. No es solo una estrategia, es una performance agotadora. Total. Nos revela que detrás de la figura pública que controla el relato hay una persona que está sufriendo la presión. Esa imagen de control es una armadura, pero por dentro la situación le está pasando factura. Y justo en ese momento de máxima tensión, la conversación da un giro. Sí. Un periodista muy hábilmente cambia de tercio. Le pregunta por su trabajo, por interpretar a Moria Kazan, y es como si de repente se encendiera una luz. Pasa de territorio hostil a su refugio. Tal cual. El lenguaje corporal le cambia, el tono de voz se relaja, sonríe. Claro, el trabajo es su espacio seguro. Es el lugar donde ella sí tiene el control absoluto del personaje, del guión, de la narrativa. Lo describe como hermoso, como una fiesta. Se nota que es donde se siente cómoda y poderosa. En contraste total con la vulnerabilidad de su vida personal que está ahí, expuesta en la calle. Y justo ahí, aprovechando esa pequeña apertura,
un periodista le lanza una pregunta que me parece brillantísima. A ver, Le plantea si interpretar a alguien tan directa y sin filtros como Moria no la inspira a romper el silencio sobre su vida. muy buena pregunta. Y la respuesta es una clase magistral de cómo se construye un personaje público. Es que aquí dibuja sus fronteras con una precisión de cirujana. ¿Qué es lo que dice exactamente? Dice, más o menos, que ella no habla de intimidades ni de cuestiones personales, pero que, y cito, ideológicamente sí lo voy intercalando. Ah, es una distinción fundamental. Explica eso un poco más. Lo que está diciendo es, mi personaje público tiene unos límites clarísimos. ¿Vale? Estoy dispuesta a debatir sobre feminismo, sobre política, sobre sociedad, sobre ideas. En eso voy a ser directa. Pero mi vida privada, mis relaciones, mis sentimientos, eso no forma parte del producto que ofrezco al público. Es una compartimentación muy disciplinada, la verdad. Y muy rara de ver. No deja que el personaje que interpreta, Moria, que es la indiscreción con patas, contamine su estrategia personal. Vale, entonces, parece que consigue, digamos, capear el temporal con la prensa. Sí, parece que sí. Pone sus límites, se mantiene firme. Pero claro, justo cuando piensas que la cosa se calma, Ahí es donde se lía de verdad. ahí es donde el guión da un giro que es que no te lo esperas. Aparece un actor que no estaba invitado a la fiesta, Juan Leirado. Este momento es el verdadero punto de inflexión. Es cuando la historia se sale completamente de control. Es que la escena es extrañísima. El reportaje lo detalla paso a paso. Leirado llega, no tiene nada que ver con la producción y pregunta qué están grabando. O sea, ¿aparece de la nada? De la nada. Le dicen que es la serie de Moria, con Griselda Siciliani. Y en lugar de seguir su camino, se queda esperando. Esperando. Media hora. Espera a que ella termine con los periodistas. Media hora de reloj. Media hora. Eso no es casual. Tenía una intención clarísima. Clarísima. Y cuando Siciliani por fin se está yendo, Leirado se acerca, la pilla por sorpresa y la abraza. Uf. Ella sigue caracterizada como Moria. Él le susurra algo al oído y los micrófonos, que están a 1 metro, captan o creen captar una frase terrible. ¿Qué frase? Te engañaron. Madre mía. Con esa frase la historia cambia de dimensión. Por completo. Ya no es un rumor mediático sobre una separación. Se convierte en una acusación pública de infidelidad, hecha en persona por un colega del gremio, en plena calle delante de las cámaras. Es que introduce un elemento de traición, de drama personal que es muchísimo más potente que cualquier especulación de un programa. Infinitamente más dañino, sí. La situación es de una violencia brutal. Pero la pregunta que se queda flotando es, ¿por qué? ¿Por qué un colega de profesión hace algo así? Esa es la pregunta del millón. ¿Es un acto espontáneo de un amigo preocupado? ¿Una torpeza increíble? ¿O hay algo más? Y eso es lo que hace que la situación sea tan incontrolable para ella. Si es un periodista, sabes cuáles son sus motivaciones, su trabajo. Pero aquí, ¿quién es Leirado en esta historia? Claro. ¿Un justiciero? ¿Alguien que busca su minuto de gloria? ¿Un mensajero? Su intervención rompe una regla no escrita del gremio. Ya no son los periodistas contra ella. Es uno de los nuestros el que la expone. La deja totalmente vendida. Transforma un asunto mediático en una posible traición personal y lo hace en el espacio más vulnerable que te puedas imaginar. Y su reacción a esto es fascinante. No responde como Griselda. No se derrumba, no se enfada. ¿Qué hace? Usa al personaje que lleva puesto. Se pone la máscara de Moria Kazan como si fuera un chaleco antibalas. Exacto. El reportaje dice que le suelta frases en plan, ay, bueno, papi, después te llamo, te hablo. No es una respuesta, es una performance. Es un segundo mecanismo de defensa, completamente distinto al primero. Con la prensa usó la firmeza, la distancia. Ante un ataque personal inesperado de un colega, recurre a la interpretación, a la ironía, al personaje. Es una forma de desarmar la bomba, ¿no? Sí, de quitarle solemnidad al momento para poder escapar. Es un escudo social brillante, improvisado en una situación límite. Pero el daño ya está hecho. Toda esta secuencia llega de vuelta al plató del programa y el rumor inicial ahora es un incendio forestal. Claro. La conversación ya no es si se han separado, ahora es por qué, quién engañó a quién. Y aquí vemos cómo la estrategia de crear un vacío le ha explotado en la cara. Totalmente. Ese vacío que ella dejó se ha llenado, pero no con especulaciones vagas, sino con la palabra engaño pronunciada por un actor en plena calle. El debate ahora tiene carnaza de la buena.
Y los tertulianos empiezan a hacer apuestas, literal. Le pongo una ficha a la reconciliación, dicen unos. Otros lo ven imposible. Su vida personal se ha convertido en una quiniela nacional. Vaya tela. Y cuando parecía que no cabía nadie más en este drama, la historia da una nueva vuelta de tuerca. ¿Aún hay más? Entra en escena, desde el mundo digital, un tercer personaje, Candelaria Tinelli. El golpe de gracia a cualquier intento de control. Totalmente. El programa muestra una publicación que Tinelli sube a sus redes, una foto de una taza con la cara de Luciano Castro, el ex de Siciliani, y un texto que dice: «Buen día, guapa». Uf. Y la interpretación en el plató es unánime inmediata, me imagino. Unánime. Esto no es una broma inocente. Dicen que es un guiño más sensual, una provocación en toda regla. Claro, y esto demuestra la velocidad asombrosa con la que estas narrativas atraen satélites. Personas que, intencionadamente o no, se suman a la historia. Le añaden capas de complejidad, de rivalidad, de morbo. Y la hacen crecer hasta un punto en que es absolutamente imposible de gestionar para los protagonistas originales. Es el ejemplo perfecto de cómo una historia personal es secuestrada por el ecosistema digital y mediático. Siciliani intentó construir un muro alrededor de su vida privada, pero la realidad es que ese muro hoy es de papel. Es muy frágil. Cualquiera con una cuenta de Instagram puede hacer un agujero en él y avivar el fuego. La narrativa ya no le pertenece en absoluto. Ahora es un culebrón escrito por un comité de redacción formado por periodistas, actores y cualquiera con un móvil. Entonces, si recapitulamos, tenemos a una actriz que intenta ejecutar una estrategia de silencio férreo para proteger su intimidad. Sí. Una estrategia que se ve dinamitada primero por la intervención de un colega en la vida real y luego por la publicación de una tercera persona en el mundo virtual. La tensión fundamental es, como decíamos al principio, una lucha por el control del relato. Y lo que este caso demuestra es que el modelo ha cambiado. ¿En qué sentido? El intento de Siciliani de dominar su historia a través del silencio choca con una realidad mediática que ya no necesita su colaboración. El sistema ha aprendido a generar su propio combustible. No la necesita ella. No, le basta un susurro en la calle y un post en redes sociales para construir un drama de varios actos que se retroalimenta solo. Su silencio, lejos de apagar el fuego, simplemente dejó el escenario vacío para que otros lo ocuparan y contaran su propia versión de la historia. Y eso nos lleva a una reflexión final, que va más allá de este caso concreto. La estrategia de Siciliani, que a lo mejor hace 20 años podría haber funcionado, hoy plantea una pregunta muy inquietante sobre la naturaleza de la fama en la era digital. ¿Cuál sería esa pregunta? Pues, si la privacidad sigue siendo un derecho que se puede defender activamente, o si en la práctica se ha convertido en un lujo que las figuras públicas ya no se pueden permitir, donde cualquier intento de protegerla solo garantiza que su destrucción sea mucho más espectacular y, al final, mucho más dolorosa.